No, está allí en el móvil y voy a charlar con él, Ezequiel Vergara, que es de Usuarios Unidos, que está planteando, bueno, algo que se está discutiendo fuertemente. Por un lado, la derogación de la ley de alquileres, que ha sido un fracaso, ha terminado perjudicando a todos por igual. Pero lo que están pidiendo a través de Ezequiel es la derogación de la indexación. ¿Cómo está, Ezequiel? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, el gusto de saludarte. Contanos cuál es tu petitorio y cuál es la posición de Usuarios. Bien, la semana pasada fuimos invitados al Congreso Nacional y ahí vimos que efectivamente hay un acuerdo de parte de diputados para derogar parte de la ley. También hubo un acuerdo en reconocer que parte de esa ley de alquiler, como la llamó la prensa, tiene un contenido muy importante, como por ejemplo la incorporación del domicilio electrónico, algunas cuestiones que tienen que ver también con el uso diario de la locación, que son una normativa muy buena y que incluso desde las inmobiliarias o del sector de propietarios también reconocieron que es muy bueno y que deben mantenerse. El problema con la ley de alquileres, como siempre lo dijimos, y desde nuestra organización fue algo que sostuvimos antes que pase el problema, tiene que ver con el artículo de la indexación. Este artículo que en la economía más inflacionaria del mundo ata el precio de los alquileres a la inflación. La verdad, una locura que hoy trae enormes problemas, es una tragedia el mercado de alquileres en Córdoba, particularmente Nueva Córdoba, que de por sí es una burbuja inmobiliaria, tiene muchísimos problemas porque los propietarios no quieren poner sus inmuebles en alquiler. Y también para los inquilinos se les complica esto de la indexación por la incertidumbre que provoca no saber cuál va a ser el precio del alquiler cada vez que viene el momento de aplicar esta tablita que publica el Banco Central. Hay desconfianza, hay una inflación altísima que no vemos que ningún gobierno la solucione y por eso fue muy mala idea hacer una indexación y esperamos que no se insista con este criterio, sino que por el contrario se derogue este artículo relativo a la indexación. Creemos que hay bastante acuerdo sobre eso. Y otro artículo importante es el del plazo, ¿no? La idea de volver al régimen de 2 años. Y esto más que nada, como siempre lo advertimos también desde nuestra organización, tiene que ver con los importantes costos de acceso a un alquiler en un plazo de 3 años. Y por el lado de los propietarios, la dificultad de dejar de disponer de su inmueble durante un plazo tan largo. Así que en eso también hay un consenso general que no fue una buena idea la extensión del plazo, sino venía acompañada de otro tipo de políticas. Ahora, Ezequiel, ¿qué imaginan ustedes? Vos decís que la indexación en un país hiperinflacionario como este es imposible de sostener, pero a la inflación también la sufre el propietario. ¿Cuál es el término medio que proponen ustedes para que haya ajuste y que les convenga a las dos partes? Nosotros lo que proponemos es un régimen claro y transparente que otorgue seguridad jurídica y previsibilidad sobre los contratos. Esto básicamente lo daba el Código Civil y Comercial e insistimos con una modificación al artículo relativo al precio que debe ser claro desde el momento de entrada. Es decir, los propietarios pueden fijar el precio porque en definitiva es su propiedad privada y ellos pueden definir el precio de la totalidad del contrato y cómo se va a pagar en una distribución de 2 años. Pero una vez que está fijado en el contrato, por supuesto deben mantenerlo, no pueden modificarlo. Así venía siendo de toda la vida y justamente la indexación siempre fue una amenaza para los inquilinos. No sé en qué momento a alguna organización se le ocurrió que la indexación pasaba a ser la solución. Nosotros advertimos de la problemática y efectivamente luego, comprobada desde la vigencia de la ley, el fracaso absoluto de indexar los contratos porque fue el aumento más grande en la historia de Argentina en relación a los alquileres. ¿Me querías trasladar una pregunta? Sí, Ezequiel, disculpe, muy buenos días. Lo que usted está planteando, con todo respeto, es una utopía. Los contratos que se hacían antes tenían una trampa y se ponía que cada 6 meses pasaba a costar más. O sea, tenía una indexación encubierta. Pero cualquier propietario quiere que su bien se actualice conforme a algo. O una combinación de lo que es el sueldo medio o la combinación del costo de vida, porque si no, no es una utopía. Sí, lo retira del mercado y pero chao. Claro. Es importante aclarar eso que me señalás porque en realidad una cosa es la indexación y otra cosa es el contrato escalonado. El contrato escalonado fue admitido por la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, cuando justamente el tema llegó a la Corte, y no tiene nada que ver que un contrato tenga un escalonamiento en el pago, es decir, que el propietario defina cómo se va a pagar el precio, que atar a un índice. Una cosa es que yo diga que el contrato va a salir 10.000 pesos el primer año y 20.000 pesos el segundo año, y otra cosa muy distinta es que yo diga que en el segundo año voy a atarlo al índice del precio de la nafta, por ejemplo. Indexación es fijar a índices
y en una economía inflacionaria es lo más peligroso que puede haber. Escalonamiento, lamentablemente, en una economía altamente inflacionaria como la que tenemos, es lo único que da seguridad a ambas partes, tanto al inquilino y especialmente a su garante, que va a saber cuánto va a pagar y obviamente, seguramente el segundo año o el segundo semestre o conforme lo acuerden en el contrato, va a haber un aumento gradual. Pero hasta ahora, lo que se dio en la historia es que siempre esta previsión de escalonamiento fue muy inferior a lo que terminó siendo la inflación. Porque repetimos, como Argentina tiene una inflación siempre más alta de lo que todos esperamos, esto es lo que terminó perjudicando a los inquilinos y lo vemos en el mercado inmobiliario de Córdoba, ¿no? Hay muy pocos departamentos, sobre todo departamentos de un dormitorio, prácticamente no hay en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, escasean porque los propietarios están asustados, además de otro tipo de medidas ya directamente disparatadas que afectan, asustan y quieren tratar esto como si fuera una cuestión de lucha de clases, de inquilinos contra propietarios. Desde nuestra organización no lo vemos así. Creemos que la solución pasa por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y un precio claro y transparente. Y acá no puede plantearse el tema como una especie de rivalidad o enemistad entre propietarios e inquilinos. Esto de ninguna manera puede dar la solución a los contratos. Sí, no, lo que te planteo es lo siguiente, esto no va a llevar a una suba importante de precio, porque yo me imagino que el propietario de un departamento dice, y bueno, se prevé para este año una inflación del 80%. Y yo le aplico el 80% al primer año. Claro. Y eso seguramente se traslada al precio, se va a encarecer, supongo yo, no sé cómo lo ven ustedes, que son especialistas en eso. Definitivamente, Lagarto, mientras existe inflación, los precios de los alquileres van a subir, como sube el precio del pan, de la carne, de los pasajes. Todo sube mientras haya inflación. El tema es cómo solucionar y cómo dar contratos previsibles. La inflación se soluciona con política monetaria. No se soluciona ni con ley de alquileres, ni con ley de carne, ni con ley del pan. Política monetaria que los gobiernos saben muy bien a través de sus economistas, que son las que tienen que aplicar. Los alquileres, para que haya un mercado transparente y que permita que haya más inmuebles disponibles y por lo tanto con más oferta baje el precio, se soluciona con contratos que sean previsibles y que brinden seguridad jurídica a ambas partes. No puede ser que el inquilino no sepa cuánto va a pagar cada año de alquiler porque depende de un funcionario del Banco Central que le fije un índice. Eso es lo que estamos apuntando. Y el propietario tampoco sabe cuánto va a cobrar porque también depende. Esta intervención en el precio de parte del Estado es lo que distorsiona justamente el mercado y no para bien, como ha quedado demostrado, sino lamentablemente produce una tragedia en el propio mercado que pretende beneficiar. Entonces la inflación no se soluciona con leyes de cada problema en particular, sino con política monetaria. Cualquier economista eso lo sabe perfectamente. Bueno, ojalá que se logre, yo digo que ojalá que se logre una ley que sea beneficiosa para todos, absolutamente para todos. Hay un déficit de vivienda inmenso en la República Argentina y a ese déficit se le agrega esto, por lo menos la ley de alquileres no le ha servido a nadie porque todos se quejan, todos se quejan. Ojalá que se pueda encontrar una solución. Muchas gracias, Ezequiel, muy amable. Muchas gracias a ustedes por difundir esos temas. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, hasta luego.